Profe, ¿en qué consiste esta experiencia? De reciclar el papel y prepararlo para el uso artístico, nuestro propio uso. Nosotros lo que estamos haciendo primeramente es poder dar utilidad a un residuo en que nosotros lo vamos a convertir en posteriori a una obra de arte. Además, es conveniente decirle que podemos hacer packaging con este producto y trabajarlo como una salida laboral o en una ONG. Bueno, muchas gracias, profe. Buenos días. Del papel reciclado necesitamos tener papel de oficina, es un papel blanco en que podemos notar que tiene secciones impresas, pero estas secciones impresas nunca van a ser constantes en ambos lados. Quiere decir que al utilizar este tipo de papel podemos obtener un papel de terminación más blanco que si usaríamos un papel combinado, que es el impreso de los dos lados. Se puede utilizar para hacer acuarelas, témperas, tintas mixtas. Podemos también trabajarlo con lápices de colores y colores que se degradan con el agua. Una vez que nosotros obtenemos el papel, cortamos el papel, ese producto que se obtiene una vez cortado se vierte en un depositario de agua que siempre va a ser mayor. Quiere decir, la proporción es una porción de papel contra 2 porciones de agua a 3 porciones de agua. Este papel se deja aproximadamente 3 días para que la pulpa primaria, que es la que nosotros vamos a trabajar, se adecue para el uso de la herramienta que nosotros vamos a operar. Podemos hacerle con este tipo de herramienta o con una licuadora. Cuando más agua tenga, es mucho mejor para la herramienta, ya que no se va a forzar con la pulpa. La pulpa genera como una cierta pastosidad cuando tiene poca agua y hace que el motor se restrinja demasiado y puede quemarse. Entonces necesitamos bastante agua. Esto bien, el agua que se utiliza, como sabemos que estamos haciendo un nivel de elementos reciclados, no debe tirarse, ni tampoco lleva agregados químicos. Quiere decir que no le vamos a poner lejía, no le vamos a poner lavandina, no le vamos a poner ningún tipo de blanqueador ni suavizante. Lo que sí, una vez que nosotros tenemos esa concentración, con el batido, que es con el batido en proceso, podemos trabajar con colores de anilina. La anilina es a base de agua, es decir, podemos trabajar anilina en pasta o anilina en polvo, que puede dosificarse dentro de la coloración que nosotros querramos obtener en el producto final. También se pueden agregar productos naturales como fibras, hojas, pétalos de flores, pero todos estos productos que nosotros recogemos en forma natural, los dejamos secar y luego tiene que pasar por un proceso de hervido para que las fibras se mantengan puras y no se pudran dentro del proceso del papel. Llegaría a manchar el papel si estas hierbas o estas fibras que nosotros utilizábamos no estén secas y desprovistas de la parte que no sea piroleñosa de la planta, que no sea la fibra pura. También vamos a necesitar un bastidor con una tela metálica o plástica.
Este bastidor puede ser con una tela metálica de acero inoxidable para su mantenimiento y su prolongación en el tiempo. También se puede usar una materia plástica, lo único que siempre con el esfuerzo de las copias se va a ir descomponiendo en cuanto al tensado que tiene. Se va a ir destensando y eso va a ocurrir que las copias no sean de buena calidad. Un bastidor con un formato. Este formato es un formato tamaño A4, el que yo voy a requerir para la impresión posterior o mis trabajos artísticos. También este papel reciclado se puede utilizar en packaging, que es lo que se hace. En vez de tener un pliego general, se obtiene una mensura dentro de los con recortes, que es al packaging que se va a realizar. Se pueden obtener también etiquetas volantes con sus recortes en forma de círculo, triángulo, etc. Que no es necesario que se recorte luego. ¿Por qué? Porque estaríamos desperdiciando y volviendo a reciclar el contenido que hace al sobrante. El resultante después de la operación del batido y el proceso de desmenuzamiento, el que se hace la base principal, obtenemos este resultado. Esta pasta que vemos que se puede mantener en la heladera si nosotros hacemos, por ejemplo, en periodos de fabricación, podemos tener 3 periodos de fabricación. Es la recolección del material, el proceso de licuado, que es este aquí, y el proceso de trabajo, de operación, que sí puede estar montados en 3 días diferentes. Cuando tengo unos periodos demasiado largos en que no voy a operar desde el proceso de maquinación hasta el proceso de copiado, esta masa se puede trabajar poniéndole un poco de vinagre blanco, vinagre de alcohol, y mantenerlo en la heladera. Antes de sacarlo, por ejemplo, de este envase, se le puede agregar aproximadamente media tacita de vinagre. Luego se pone el resultante, después de colado, en un lienzo, y lo que se hace de este lienzo se lo lleva a una presión para sacarle todo el exceso de agua. Entonces, el resultado de eso son los panes. Estos panes que se pueden guardar en la heladera sin que ocupar demasiado espacio en la nevera. Luego se deja reposar 2 horas antes del proceso de trabajo y vuelve a su nivel de... ¿No se lo vuelve nada dentro de la heladera? Se lo puede poner se lo puede guardar con un tupper, adentro de un tupper, para que no tome olores de la heladera, porque esta pasta toma olor, y decir, adquiere el olor de la heladera, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos la pasta, vamos a ponerla en agua, y dentro de los niveles de agua la pasta tiene que estar en suspensión. Quiere decir, la pasta base que nosotros tenemos, que es el proceso del maquinado, va a estar flotando, va a estar suspendida dentro del agua. Si la dejamos asentar en el proceso del cavado del bastidor dentro del agua, va a hacer que tengamos que ir demasiado profundo para obtener la fibra principal. Voy a agregar más agua a este preparado.
La característica del proceso en cuanto al copiado es cantidad de pulpa por la cantidad de agua. Si nosotros queremos un papel fino como para resolver grabados en punta seca, por ejemplo, xilografía, agua tinta o agua fuerte, el papel tiene que tener una concentración aproximadamente del grosor o el espesor de una cartulina gruesa, un cartón fino, como si tuviera un cartón de medio milímetro. Dentro del uso de las texturas, nosotros podemos combinar la cara de terminación según la textura que nosotros deseamos. Esta cara de terminación nos va a dar como resultante una cara más lisa y una cara más texturada. La cara más texturada del papel va a estar dada por la textura de la tela metálica, pero podemos ver que tenemos distintos lienzos, distintos granos de lienzo, unos más finos que van a tener una textura más gruesa y otras que es mucho más cerrada la textura, que vamos a obtener una textura más fina. Esta textura más fina se utiliza para los grabados y esta textura más gruesa son para las técnicas de aguada y acuarela. Y también si lo usamos en el reverso, quiere decir con la cara de la tela metálica, vamos a obtener un muy buen papel para dibujo. ¿Qué determina que este papel tenga la característica de reciclado? La característica de este papel es en cuanto a la faz que tiene muy mate. Las caras son muy mate y se hace mucho más caro y deseable este papel por la terminación que queda en las orillas, en los bordes del papel. Eso hace que determine que este papel ha sido fabricado a mano. Por eso el costo se cuatriplica aproximadamente. Quiere decir, de una hoja de impresión común que cuesta aproximadamente $1,50, estos papeles están oscilando entre 4 y 6 pesos por pliego. Vamos a comenzar el proceso de copiado. Entonces,